Muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. A todas ellas saludamos cordialmente. Vamos a entrar en el tema Venezuela, un tema trillado por si se le escapa, ¿no? Un tema que ya agotó la paciencia, agotó la tolerancia, no solo de los venezolanos, sino también de todos aquellos latinoamericanos que seguimos de cerca lo que pasa en esa bella nación. Una nación próspera, una nación que generó muchos cerebros y de ahí hoy día se note la fuga de esos cerebros. Y una nación que es una de las productoras de petróleo más importantes del mundo. Sin embargo, las crisis que se están sumando, la política con la llegada de Hugo Chávez al gobierno venezolano y la caída del precio del petróleo, están atormentando a los ciudadanos venezolanos. Esto por decirlo en dos palabras, ¿no? La crisis es muy profunda, la crisis es dramática, incluso cuesta muchas vidas humanas, ya sea por los saqueos, por la delincuencia, por el mismo accionar del gobierno que mata sin piedad y que realmente puso a Venezuela en una situación realmente insoportable. Y lo vemos nosotros que estamos afuera, imagínense aquellos que sobreviven día a día vivir en Venezuela. Vamos a conversar con una mujer, una luchadora, quizá una de las dirigentes venezolanas más importantes del sur de la Florida y por qué no extendernos un poco más dentro de los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Patricia Andrade. Ella es directora de la ONG en defensa de los derechos humanos en Venezuela y que se mueve en todo Estados Unidos tratando en lo posible de aportar, no sé, todo lo que haga falta para salir de esta triste situación. Patricia, bienvenida, un gusto en saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también. Ayúdame, ¿cómo se llama la organización que tú conduces? Venezuela Awareness. Qué bien. Muy bien. Voy a tener que aprenderlo. Bueno, tú eres una de las acusadas por Nicolás Maduro. Creo que nos tenemos que remontar al año 2004, cuando te acusó de conspiración y traición a la patria y terrorismo. ¿Cómo conllevas todo eso, toda esa carga? Al principio no es fácil porque recuérdate que nosotros empezamos a luchar sin pensar en un principio las consecuencias que esto lleva. Entonces, primero cuando yo recuerdo que en ese momento habían activistas muy nombrados y lo que me llamó la atención fue que a la señalada fui yo con unas acusaciones muy graves y sobre todo que Nicolás Maduro me pasó a orden de la fiscalía, es decir, que ya yo empezaba, se me abrió un expediente que implicaría un proceso judicial viciado por razones políticas y por supuesto cárcel si yo llegaba a pisar Venezuela, porque yo estaba trabajando desde aquí, ya Claro. que aquí en Miami es mi lugar de residencia antes de la llegada de Chávez al poder. Quiere decir que estás privada de volver a tu país. Sí, yo puedo volver para pasar de privada de volver a mi país a privada de libertad por razones políticas. Ujú. Patricia, ¿cómo estás viendo desde aquí? Nada más que para informarle a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, porque esto sale también por Radio Miami Internacional, en simultáneo también con Radio Nova Internacional, La Voz de América y Radio América de Buenos Aires. Quiero que nos cuentes cómo estás viviendo esta agudización de la crisis, la caída del petróleo, la llegada de Hugo Chávez, el narcotráfico, todo esto que genera realmente una fórmula de destrucción para el ciudadano venezolano. Mira, tienes dos caras. La cara de lo que es el gobierno en sí, en la cara que ellos tratan de tener a nivel internacional, que se les ha caído por las acusaciones de narcotráfico, que nadie quiere ser amigo de un gobierno narcotraficante, y por el otro lado es la figura del venezolano de a pie, la sociedad civil, que es quien
sufre lo que, digamos, no es que no le importe la imagen de Venezuela a nivel internacional, sino que tiene que sobrevivir y entonces empieza a enfrentar una serie de limitaciones y un cambio de vida que nunca se había vivido, como por ejemplo el desabastecimiento, que una persona apenas puede dormir 4 horas diarias para poder estar en las colas y ver si logra conseguir los alimentos. Entonces, Además tiene de soportar esas disputas por un rollo de papel higiénico que hasta pueden llegar a ser mortales en algunos casos. Sí, es el rollo de papel. Es que ya la gente ve una cola y la gente no sabe para qué es y se suma a la cola a ver qué es lo que va a encontrar. Entonces, creo que el gobierno tiene una bomba de tiempo en la mano y te voy a decir algo que dije recientemente, hace aproximadamente 2 o 3 semanas, a un medio de Argentina llamado Infobae, Ajá. que les hice este comentario, que me hicieron esta misma pregunta y le dije, Venezuela es una bomba de tiempo, en cualquier momento puede explotar con un estallido social, porque más que los problemas de la cara de Venezuela en el exterior, es el problema del ciudadano venezolano, de la sociedad civil, del deterioro de la calidad de vida que ha llegado primero ha sido o sea, ha avanzado de una forma muy rápida. Y segundo, se maneja la otra parte, que es que nosotros vamos para algo peor en una situación que vamos muy rápido, o sea, porque, por ejemplo, ayer uno de los titulares de las noticias era la falta de medicamentos para los pacientes de quimioterapia y que las costureras que recientemente se habían quejado de que no habían telas, ya ayer denunciaban que no había hilo y no había aguja. O sea, es que el deterioro va muy rápido. Entonces, esto te va a llevar a un estallido social. Es muy preocupante por la situación política de Venezuela, en cómo están los dos sectores, el oficialismo el oficialismo y la oposición. Entonces, por estas declaraciones fui censurada en la página Infobae, la entrevista que di. Es increíble que dejaron a Infobae, que fue el medio que me entrevistó, y lo dejaron intacto, pero las declaraciones que di fueron censuradas y bloqueadas por el gobierno de Venezuela, porque Pero, yo y porque no querían exactamente que los venezolanos tuvieran acceso a verse en ese espejo, hablar del desabastecimiento, de la profundidad del deterioro de la calidad de vida del venezolano, que no tenemos políticas de seguridad ciudadana que llevan a los venezolanos a sufrir la delincuencia, los asesinatos, porque ya la vida en Venezuela vale menos que un anillo, vale menos que un par de zapatos, que un celular. Entonces, eso que es el ingrediente para que la gente explote, que fue lo que mencioné, es lo que ellos no quieren que se lea, porque exactamente lamentablemente para allá vamos. Pero ¿qué puede pasar en esos escenarios? Te puede pasar dos cosas. El estallido vendría del desespero ya del venezolano, porque ya se han visto saqueos y el saqueo es por hambre, porque es el país del no hay. No hay esto, no hay hilo, no hay aguja, no hay medicina, no hay comida, no tengo, no hay una batería para un carro, o sea, no hay nada, es el país del no hay, pero vamos para peor en una forma acelerada. Este desespero te lleva a un estallido social, pero tenemos una oposición que todavía como que no se ha dado cuenta quién es el contrincante. Eso es una dictadura y ellos siguen bajo unas reglas democráticas donde el oponente, que es el gobierno, va a respetar las reglas democráticas. Ellos siguen haciendo ese juego y como que la mayoría, salvo excepciones, no entienden ese punto. Por el otro lado, ¿qué tienes tú en el oficialismo? Tienes las armas, tienes a los cubanos, unos buenos asesores y que ya ellos han probado hasta dónde puede llegar, porque para muestra el 2014. Y además tenemos un presidente que es un títere, porque realmente quien gobierna Venezuela es Diosdado Cabello, que es un hombre sumamente inteligente, es un estratega, es un militar y que demostró que no le tiembla la mano para tomar medidas extremas. Entonces, ¿a dónde va a llegar Venezuela en caso de un estallido social? Primero, a sangre. Segundo, más represión.
y no veo a la oposición respondiendo para el compromiso para el cual ellos tienen ese puesto dentro de la sociedad civil venezolana como el liderazgo opositor. Sí, la situación es terriblemente grave y eso evidentemente no solo faltan los insumos básicos para la alimentación, la salud de una familia, sino que ahí falta libertad, falta derechos humanos, faltan recursos y falta todo, ¿no? Falta transparencia al punto de que es un país totalmente saqueado. Exactamente. Te quiero preguntar, Patricia, eh, por razones de tiempo, eso ya se ha hablado tanto. Tenemos varios temas en el frente, ¿no? Uno de ellos es esta vuelta a rechazar la propuesta o la participación política de María Corina Machado. ¿Cómo estás viendo esa situación? Y esto eh, desemboca en cómo ves las elecciones. Se acercan y evidentemente la corrupción que se presume el gobierno va a instrumentar puede ser otra vez decisiva para que ganen las elecciones. Mira, no hay elecciones libres, ni hay elecciones transparentes, ni son elecciones democráticas. Ujú. Eso es una cortina que el gobierno ha Seguro. sabido manejar muy Al bien. mejor estilo Porque, cubano, diríamos. claro, porque mientras ellos hacen elecciones, salen los candidatos a dar los candidatos de ambos sectores, oficialismo y opositor, a dar sus mítines, sus campañas de puerta a puerta y vota por mí. El que del exterior ve eso, te dice, ay, hay democracia. Por eso es que el gobierno juega con las cartas marcadas al proceso electoral. Por el otro lado, el gobierno le deja ciertos espacios de aquellos políticos que le interesa de la oposición que vayan a un proceso electoral, pero donde ellos siempre van a mantener el control de Sin todo. duda. Entonces, el decir una frase que dice la oposición, el 6 de diciembre va a cambiar el país, eso es falso, porque Ujú. sabemos que no van a tener mayoría en la Asamblea Nacional, las cartas están marcadas, ellos quitan, inhabilitan a quien no le interesa, entonces es más de lo mismo, es correr la arruga y muestra nuevamente que el liderazgo opositor le falta mucho para entender en la mayoría de los líderes opositores. Le falta mucho entender contra quién se están enfrentando, porque si vas a un proceso electoral donde sabes que hay fraude, que las máquinas para votar no tienen supervisión, no se les hacen las pruebas, no hay acceso a nada, votan los muertos, votan personas, votantes fantasmas, entonces esto es una burla, realmente para mí es una burla. Ujú. Eh, Quisiera hacerte una pregunta que mucha gente se la cuestiona y evidentemente los resultados son dramáticos para Venezuela y para el protagonista de la pregunta, Leopoldo López. Leopoldo López eh, se jugó una patriada, sigue preso, pasa el tiempo y no hay caminos que posibiliten pensar en la posibilidad de una libertad próxima. Eh, ¿Qué podemos sacar de conclusión a ese gesto de López de entregarse a la justicia? Una justicia Mira, que no existe, por supuesto. muchos lo critican porque dicen, ajá, ahora estás preso y tal, y quién sabe cuándo vas a salir. Pero aquí hay dos lecturas. La primera es que en Venezuela, tristemente, todos estos 15 años ha sido de que el que es perseguido inmediatamente se va al exilio. Ujú. Cuando te estoy hablando de líderes de la oposición. Entonces Leopoldo López dijo, me quedo. Eso dentro de lo que es una lucha política, uno sabe que él está preso y es como un recordatorio de que yo voy a seguir luchando. Este no se fue, porque siempre decíamos, ay, sí, después que hicimos esto, se fue al exilio. El caso de Leopoldo, él pudo haberse ido y cogió no solamente quedarse, sino tratar de ver desde la cárcel cómo seguía luchando y llamaba la atención de los venezolanos y del exterior. Pero es una decisión muy difícil. He trabajado desde el primer preso político hace aproximadamente 13 años que tuvimos el primer preso
Son sacrificios muy duros porque en el caso de él tiene 2 niños pequeños, los niños empiezan a crecer viendo un mundo tras las rejas, que están privados de su papá en momentos muy difíciles, momentos marcados como un cumpleaños, una primera comunión, una graduación. Y sin embargo, por el otro lado, el gobierno de Venezuela va a usarla como todas las dictaduras a los presos políticos como un arma de negociación. Yo libero presos, ¿qué me vas a dar tú a cambio? Cada vez que las dictaduras están ahorcadas, asfixiadas y presionadas internacionalmente, los presos políticos tristemente son usados como especie de una pieza de intercambio. Yo te doy, tú me das, yo libero y tú me das esta concesión. Eso fue una práctica que ha utilizado inteligentemente Fidel Castro cuando él se veía presionado, como por ejemplo el caso de la primavera Negra, que hubo 75 detenidos y los sentenciaron a largas condenas. Pues Fidel Castro se vio asfixiado por la presión, él quería que la Unión Europea le diera concesiones, entonces empezó a la negociación y los presos de los 75 fueron todos liberados. Así funciona el gobierno venezolano. El que Maduro realmente es la falsedad de su discurso, de su perenne enemigo, el imperialismo yanqui. Eso es un discurso falso. Y lo otro es que él está mostrando para el discurso agresivo que él da a Venezuela, realmente lo que esconde es una gran debilidad, donde él está buscando que los Estados Unidos nuevamente lo acepte, que hagamos las paces, restablezcamos relaciones diplomáticas, porque recuérdate quién le dio la sorpresa, quien creyó que era su mejor aliado, que era Cuba. Cuando Maduro se entera de las nuevas negociaciones y restablecimiento de relaciones diplomáticas Cuba-Estados Unidos, él se entera cuando se entera todo el mundo. Para él fue un baño de agua fría. Entonces, tú ves cada vez que Cuba y Estados Unidos están cada vez y a una gran velocidad restableciendo relaciones, embajadas, intercambios culturales, abramos nuestras fronteras, empecemos a viajar, o sea, la cantidad de negocios que están empezando a manejarse, las compañías americanas que quieren entrar a Cuba y con lo que Cuba está enviando para acá. Entonces, el que se quedó afuera fue Maduro, y Maduro está enfrentando una crisis política y económica, sobre todo económica, terrible. Entonces maneja ese doble discurso, se da cuenta primero que lo traicionaron sus hermanos cubanos, y segundo que se quedó afuera, que él sin los Estados Unidos no va a poder. Entonces, esa manera de que él vino, le está pidiendo prácticamente, inclusive una de las figuras más duras, Diosdado Cabello es otro que está con el mismo discurso. Sin duda. Por último, Patricia, evidentemente el gobierno en estas elecciones tiene que dar una señal de contundencia y de poder para cambiar un poco el clima, si es que puede hacerlo. Pero fundamentalmente luchar contra una serie de encuestas que se han conocido en los últimos días, donde los opositores figuran como favoritos para estas elecciones. Ya eliminó a María Corina Machado, Leopoldo López está preso, hay otros dirigentes también. ¿Cómo ves que terminará este acto Como electoral? siempre, ellos van a llenar el mapa de Venezuela de color rojo y dejarán algunos representantes de la oposición como para que le hagan el teatro internacional de que en Venezuela hay democracia. Pero esas elecciones sabemos que vamos a unas elecciones fraudulentas, controladas y manipuladas, donde el resultado electoral obviamente va a ser fraudulento y manipulado de acuerdo a los intereses del oficialismo. Patricia, sé que estás organizando un evento muy importante para la próxima semana con la participación de representantes latinos en la política americana, la representante Ros Lehtinen y también uno de los Díaz Balart. Contame. Sí, mira, les estamos haciendo un homenaje en agradecimiento a los representantes Mario Díaz Balart del distrito de la zona de Doral, donde hay muchos venezolanos,
y de Iliana Rosletinen. La intención es agradecerle eh, todo lo que ellos han hecho por la comunidad a lo largo de los años, pero especialmente el papel clave que jugaron en el año 2014, cuando se suscitaron las protestas que llevaron a un triste saldo de 44 caídos y aproximadamente 4.000 detenidos. Entonces, todo el papel que ellos jugaron desde los primeros días es algo de lo que nosotros les reconocemos, además de todos estos años de apoyo, y lo vamos a hacer en unión de organizaciones desde el centro de la Florida hasta el sur. Nos vamos a unir para este agradecimiento. En principio era una iniciativa que teníamos nosotros como organización, pero me pareció que para que el agradecimiento fuese, digamos, más grande, sí, decidí invitar a otras organizaciones de Tampa, Orlando, Palm Beach, Weston, Naples, y todos nos vamos a unir acá en Miami el próximo miércoles a las 7 de la noche en el Arepaso original. Vamos a tener un conjunto de música folclórica, es la música llanera, la de los llanos de Venezuela, que es un grupo que se formó aquí en Miami, y queremos agradecérselo con música, además de, bueno, de que vamos a tener nuestras palabras y ellos también. Viene esta música, vamos a tener nuestro concierto de música llanera. Como le digo a los venezolanos, vamos a viajar llano adentro, y vamos a hacer que también los congresistas se integren a la comunidad, a la alegría de el evento con música, que nos vean, que nos vean lo que nosotros sentimos cantando el alma llanera, la canción a Venezuela, y el que quiera bailar nuestro baile, el joropo, pues también bienvenido. Va a ser un evento muy bonito donde también vienen muchos venezolanos de diferentes ciudades como Naples, de Orlando, vienen varios grupos. Y entonces unirnos todos en un clima de armonía. Somos organizaciones unidas que trabajamos para una misma causa, un mismo fin. Bien. Esperemos que Así sea es. una gran fiesta. Y esperemos ver la cara de todos los venezolanos del sur de la Florida presentes, más allá de esas opiniones que a veces son divergentes unas de otras. Pero eso es aceptable, siempre y cuando que todos Así tiremos es. para el mismo lado. Patricia, muchísimas gracias por estos minutos con TV Radio Miami. Un Gracias gran a ti. saludo. Patricia, una luchadora, una persona joven, una persona con aspiraciones a que Venezuela vuelva a recuperar la paz, los derechos humanos, la justicia, una economía sana, un país productivo. Y ella está luchando para eso. Patricia Andrade. La pausa y volvemos. TV Radio Miami. Ahora disponible también en tu celular. Bájate la App Store de TV Radio Miami. Información, shows, autos, turismo, real estate, mundo empresario y mucho, pero muchísimo más. No te lo pierdas.